Mientras Venezuela continúa buscando a sus víctimas de este tan trágico y contundente terremoto que ha vivido ya más de 2 semanas, hay otros temas, hay otras circunstancias que están conmoviendo y van a conmover sin lugar a dudas la opinión pública de diferentes actores políticos, institucionales, y obviamente también tienen que ver con los análisis. Y me refiero al juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, que ya tiene fecha marcada para una nueva audiencia luego de la prórroga del pasado 30 de junio. Para hablar sobre estos y otros temas, hemos invitado y tenemos el enorme privilegio de contar con la presencia del profesor, comunicador, periodista, analista y escritor Gustavo Azócar, que nos acompaña en la jornada de hoy. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Víctor, qué gusto saludarte y agradecerte por invitarme a participar en tu programa. Muchas gracias. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Les decíamos en privado y queríamos compartir con nuestros usuarios que ya están conectados. Primero, comentarles que ya está habilitado la posibilidad de dejar sus comentarios, preguntas, inquietudes en el buzón de mensajes para interactuar con nuestro invitado a la jornada de hoy. Y le decíamos, vamos a cometer una infidencia aquí por privado al profesor Azócar, que llegado recién a Venezuela, allá por el 2006, 2007, en la comunidad de San Juan de Colón, teníamos en nuestro espacio de análisis para conocer más y entender mejor la realidad venezolana a ese café con azúcar en TRT. Y desde allá tenemos esta de poder dialogar y conocer más sobre esta realidad, así que gracias por eso. No, al contrario, Víctor, gracias por recordarme esa maravillosa etapa de la vida allá en Táchira, en San Cristóbal, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Allí desarrollamos gran parte de nuestro trabajo periodístico y nos vinculamos también a la Universidad de los Andes, donde permanecimos durante 27 años dando clases en la Escuela de Periodismo, en la Escuela de Comunicación Social. Allí hicimos radio, hicimos programa de televisión durante 10 años también en Televisora de Táchira, Café con Azócar. Y mientras tú estabas en San Juan de Colón, allí en el municipio de Ayacucho, por cierto, una población que quiero mucho, que visité muchas veces y donde pasé extraordinarios momentos también de mi vida. Profesor, volviendo a esta realidad bastante más cruda de estos recuerdos nos traen, quisiéramos conocer su análisis, su reflexión con relación a cómo está percibiendo el abordaje de esta crisis humanitaria que vive Venezuela hoy tras los sismos del pasado 24 de junio, una crisis que se suma a otras crisis que ya venían previamente. Mucho se está hablando de la falta de iniciativa, de acción, a las trabas que ha puesto el gobierno encargado de Venezuela. ¿Qué lectura hace usted? ¿Qué información maneja usted de sus fuentes en Venezuela? Mira, esta tragedia que está viviendo Venezuela a raíz de los 2 terremotos del 24 de junio, hay que analizarla en 3 tiempos. Hay que analizar el antes, el durante y el después. Si analizamos el antes, es evidente que tendríamos que llegar a la conclusión de que en Venezuela no ha habido cultura antisísmica. Desafortunadamente no hemos tenido en los últimos años una cultura y una educación y una orientación a todos y cada uno de los venezolanos con relación a los peligros que se ciernen en Venezuela, porque Venezuela está atravesada por fallas geológicas y ya es obvio, así lo dicen todos los estudios que han hecho los expertos, de que por nuestro país atraviesa una falla que siempre va a estar en movimiento y que es la causante de estos 2 terremotos que desencadenaron una tragedia de esta magnitud. También habría que revisar un poco lo que hizo el régimen de Hugo Chávez
y luego el régimen de Nicolás Maduro en La Guaira, en el estado Vargas. Se han hecho públicos estudios que hicieron expertos japoneses desde el año 2005, es decir, 20 años antes de esta tragedia. Los japoneses entregaron a Venezuela informes en los cuales se decía que era realmente peligroso construir en los terrenos de La Guaira, justamente por las fallas geológicas que están atravesando prácticamente todo el estado Vargas y el estado La Guaira. No se le prestó atención a esos estudios que hicieron los expertos japoneses. Se construyó allí una gran cantidad de edificios en zonas altamente sísmicas y todos pudimos ver, por cierto, que la mayoría de los edificios que fueron construidos por Hugo Chávez fueron edificios muy mal construidos, con materiales de segunda, con estructuras que realmente no soportaban el peso del edificio, y que de alguna manera todo esto contribuyó a que la tragedia fuera mucho más grande, mucho más grave de lo que nos imaginábamos los venezolanos. A eso me refiero con el antes. El durante, mientras se desarrolló los dos terremotos, a las pocas horas de que los terremotos golpearan a Venezuela, la manera como reaccionó el régimen venezolano fue muy torpe. No llegó la ayuda que debía llegar con rapidez. No se activaron los protocolos establecidos internacionalmente para este tipo de tragedias. Los reclamos, las quejas, las denuncias por parte de los habitantes de Vargas están allí en todas las redes sociales. Gente quejándose de que estuvo 24, 48, 72 horas pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, y la ayuda nunca llegó. La manera como se retrasó la llegada de la ayuda internacional. Hubo equipos que venían de diferentes partes del mundo que no pudieron llegar antes por la burocracia, por los retrasos, por el retardo. Ayer leíamos, por cierto, un reportaje en The Wall Street Journal donde decían que un grupo de rescatistas norteamericanos pudo haber estado en el sitio 5 horas después de la tragedia y no le permitieron, le obstaculizaron, le impidieron poder llegar a tiempo. Entonces, mientras se estaba desarrollando la tragedia, el drama de la gente, la forma como actuó el régimen venezolano fue torpe, improvisada, y eso a la larga produjo seguramente muchas más víctimas, muchos más heridos y muchos más problemas. Y el después es lo que hemos estado viendo en el transcurso de estos últimos 15 días. La gente sigue reclamando la falta de atención, la falta de ayuda. Los hospitales no estaban preparados para atender la emergencia, los ambulatorios no estaban preparados para atender la emergencia, las autoridades no estaban preparadas para atender la emergencia. Llegó la ayuda, pero la distribución de la ayuda ha sido torpe, ha sido lenta, no ha sido efectiva. Ahora el régimen quiere demoler edificios rápidamente y la gente que está allí dice que todavía pudieran encontrar personas heridas. Todo ha sido un completo desastre. Si bien es cierto que el desastre se origina por dos movimientos telúricos de gran magnitud, todo lo que ocurrió alrededor de esos eventos ha sido un completo desastre, y no lo digo yo que estoy fuera del país, lo dice la misma gente que vive allá, la misma gente que está en cada rincón de La Guaira, del estado Vargas, es la que lo dice. Profesor, aquí quisiera incluir en dos aspectos, por lo menos, uno político y otro comunicacional, apelando a su perfil de analista y de periodista. Ayer justamente hablábamos con Carlos Julio Rojas, uno de los periodistas que está en Caracas, que ha venido siguiendo esta situación, inclusive siendo damnificado por esta tragedia. Y aquí él comentaba, ¿no? Recién acabamos de publicar en la plataforma de la Coalición Digital para el Periodismo la nota, el resumen periodístico, y él hablaba, sintetizaba en una frase en las condiciones políticas que vive Venezuela. Los escombros no distinguen entre chavistas y opositores. Paralelo a esto, escuchamos a Delcy Rodríguez en un meeting con agentes de la Guardia Nacional Bolivariana diciendo, entre otras cosas, los miserables serán enterrados.
en este contexto, en esta circunstancia, comunicacionalmente, cómo debemos leer esta situación, cómo impacta en las familias que hoy literalmente tienen a sus familiares, a sus pertenencias, a sus enseres enterrados bajo los escombros, que la presidenta encargada se refiera así a venezolanos que considera miserables, o extranjeros que considera miserables operadores de laboratorios comunicacionales. Mira, primero voy a incorporar una leve modificación a la frase de Carlos Julio, un gran amigo y colega periodista. Carlos Julio dice: los escombros no distinguen entre chavistas y antichavistas, entre revolucionarios y no revolucionarios, entre socialistas y no socialistas. Yo diría, más que los escombros, los terremotos. Los terremotos no distinguen entre chavistas y antichavistas, entre revolucionarios y no revolucionarios, y entre socialistas y capitalistas. Hubo dos terremotos, uno de 7.2, otro de 7.5, y golpearon por igual los edificios que se cayeron en La Guaira. Algunos edificios eran de gente muy adinerada, pero también se cayeron edificios de gente muy humilde, de gente muy pobre, por decir lo menos. El terremoto no distingue, el terremoto no dice voy a tumbar este edificio porque este edificio es de ricos, no voy a tumbar este edificio porque este edificio es de pobres. No, terremoto arrasó por igual con edificios de alto valor económico y con otros edificios donde vivía gente muy humilde, clase media, etcétera, etcétera. Entonces, allí no hay distinción de ningún tipo. Por tanto, el que pretenda incorporar en esto el elemento político o el elemento ideológico no está haciendo una lectura correcta de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en La Guaira. Y con eso tenemos que tener cuidado. Las vidas, vale exactamente lo mismo la vida de un adinerado que la vida de una persona humilde que haya fallecido en La Guaira. No hay manera de distinguir la vida de uno con la vida del otro. Ya la estadística que se maneja, ya se habla de más de 4.000 personas fallecidas. Eso es lo verdaderamente importante. Y todo el mundo, incluyendo los expertos internacionales, aseguran que esa cifra va a ser mucho mayor en la medida en que se remuevan escombros, en la medida en que se siga hurgando debajo de esos escombros y debajo de lo que quedó de algunos edificios, van a seguir apareciendo cuerpos, van a seguir apareciendo víctimas de esta tragedia y uno no le puede dar a esto ningún tinte, ningún color de ninguna naturaleza. Por tanto, se equivoca la jefa del interinato con esa lamentable e infeliz frase de que los miserables serán enterrados. Yo todavía no digiero la frase porque es demasiado fea, demasiado horrible, demasiado dura, sobre todo pronunciada por una persona que en este momento está al frente del Poder Ejecutivo en Venezuela y que debería ser obviamente un poco más comedida a la hora de manejarse en medios de comunicación social. No ha habido ninguna miserableza en el tratamiento de la información en Venezuela, porque los periodistas lo único que han hecho es recoger el testimonio de la gente que está allí. Los corresponsales internacionales de cadenas de noticias de diferentes partes del mundo que viajaron a Venezuela recogieron los testimonios de lo que pasó. ¿Y quiénes hablaron? Hablaron madres, padres, esposas, esposos, abuelos, hijos que perdieron familia y que perdieron familia porque no obtuvieron ayuda. El reclamo más sentido en La Guaira es que la gente no recibió ayuda. La ayuda no llegó a tiempo, no llegó cuando debió haber llegado. Se habla de aproximadamente unas 6.450 personas rescatadas, pero pudieron haber sido más, muchísimas más. No sabemos, y va a ser difícil precisarlo, cuántas de esas 4.000 personas que lamentablemente fallecieron, cuántas pudieron haber sido rescatadas con vida si la ayuda hubiese llegado a tiempo, si los protocolos hubiesen funcionado
15 o 30 minutos después de los terremotos, quizás se habrían salvado muchas más vidas. Así que es una forma de la señora Rodríguez de evadir su responsabilidad, como diciéndole a los venezolanos y al mundo que ella no tiene culpa, que ella no tiene ninguna responsabilidad en lo que ocurrió. Puede ser que ella no sea responsable de los terremotos, y ciertamente es así. Ella no tiene culpa de que 2 terremotos hayan sacudido a Venezuela y a La Guaira. Pero lo que sí es absolutamente su responsabilidad es que su gobierno, su régimen, no atendió la emergencia, no gerenció la emergencia como tenía que haberla gerenciado, y seguramente eso elevó el número de víctimas mortales en esta tragedia. Agradecemos muchísimo a quienes ya están compartiendo sus comentarios. Algunos de ellos lo estamos poniendo en pantalla, otros si hay alguna pregunta concreta, la vamos a transmitir a nuestro invitado, agradeciendo enormemente tanto a nuestro invitado como a quienes nos están acompañando en vivo a través del canal de Píldoras Digitales. Antes de pasar al segundo tema que nos convoca hoy, que es el tema del juicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que ha quedado en cuarto, quinto, sexto lugar en la cobertura mediática, pero que sigue vigente, sigue latente, y me gustaría su opinión al respecto. Pero antes de eso, usted mencionó cifras, y vuelvo a lo político y a lo comunicacional, que tiene que ver con la confianza. Hablábamos hace unos días atrás con el CEO de Meganálisis, Rubén Chirino Leáñez, y analizábamos justamente esta situación, cómo trabajar, cómo articular. Hablábamos también con el doctor Omar Arias, cómo articular desde las diferentes áreas, desde lo geológico, desde lo médico, desde lo asistencial, con cifras que cada vez se separan más entre la realidad y la oficialidad, siempre entre comillas las cifras oficiales. 4.118 muertos, seguramente son muchos más. 16.740 heridos, seguramente son muchos más. Pero es eso, el seguramente, el posiblemente, el no se sabe, es lo que prima en esta contingencia y lo que ha primado a lo largo de los últimos 27 años. ¿Cómo trabajar, cómo superar esta crisis con este grado de incertidumbre que el propio Estado aporta a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional, profesor? Hay una cifra, Víctor, que el interinato no ofrece y no ha querido difundir, no ha querido publicar, la mantienen oculta, se han hecho los locos con una cifra que también es preocupante y que tiene que ver con los desaparecidos. Si tú revisas los boletines que diariamente da a conocer el interinato a través del vocero oficial, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, te darás cuenta que hablan de todo, hablan de los fallecidos, hablan de los heridos, hablan de los damnificados, hablan de las réplicas, hablan del personal internacional que fue a Venezuela, pero nunca hablan de los desaparecidos. No mencionan a los desaparecidos. Y eso no es casual. No. Tiene algún sentido esto, porque la gran pregunta sería, ¿por qué tanto interés por parte del interinato en ocultar la cifra de los desaparecidos? A estas alturas, un gobierno serio debería tener una base de datos real, precisa y exacta de cuántas personas están en condición de desaparecidos. Porque hay muchas familias en Vargas, en La Guaira, buscando a sus familiares. Y lo han denunciado, lo hemos visto en las redes sociales y en canales de televisión nacionales e internacionales. Hemos visto padres de familia decir, estoy buscando a mis 3 hijos, estoy buscando a mi esposa. Hemos visto abuelos diciendo, estoy buscando a mis nietos. Hemos visto a mujeres diciendo, estoy buscando a mi esposo, estoy buscando a fulano. Es decir, no es complejo armar una base de datos con el número de desaparecidos en una tragedia tan grave y tan dolorosa como esta. Pero ¿por qué el interinato lo oculta? ¿Por qué no lo manifiesta? ¿Por qué no lo informa a la ciudadanía y a la opinión pública, tanto nacional como internacional? Porque ellos saben que desafortunadamente esa cifra es alta, es muy alta. Y porque muy probablemente una enorme cantidad de personas desaparecidas habitaba
en los edificios que fueron construidos por la dictadura, que fueron construidos por Chávez, que fueron construidos por Maduro. Aquí tendrá que venir, por cierto, más adelante una investigación profunda, nacional e internacional, sobre todos esos edificios de cartón que fueron construidos por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro, por los cuales, por cierto, se pagaron cantidades exorbitantes de dinero, a qué empresas se las pagaron, qué contratos le dieron, qué fue lo que pasó, por qué los materiales eran materiales de segunda, materiales de tercera, por qué construyeron edificios con aluminio, con anime, con goma espuma. Todo eso requiere una investigación muy seria y muy contundente, porque, insisto, si bien es cierto que mucha gente falleció por la dureza de los terremotos, por lo fuerte de los movimientos sísmicos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, no es menos cierto que mucha gente también murió porque los edificios donde vivían fueron mal hechos, fueron construidos con material de segunda, de tercera y de cuarta. Y obviamente todo eso agravó la situación por la que estamos pasando actualmente. Y alguien tiene que responder por eso. Eso no se puede quedar allí como que, bueno, murieron porque hubo un terremoto y ya. No, tiene que haber una investigación, y cuando esa investigación internacional e independiente se haga, van a salir a relucir los nombres de muchas personas vinculadas tanto al régimen de Hugo Chávez como al régimen de Nicolás Maduro y también al interinato. Aprovecho su comentario para anunciar, para avisar, para comentarles que el próximo lunes vamos a estar dialogando en vivo en este mismo espacio con el magistrado Miguel Ángel Martín, analizando, tratando de evaluar las responsabilidades civiles, penales, administrativas de quienes tenían que haber hecho las cosas que previnieran las consecuencias de este sismo, y también, como dice el profesor, las inversiones que se hicieron con empresas, muchas de ellas de maletín, que terminaron transformándose en verdaderas tumbas para miles de venezolanos. Profesor, le propongo pasar al segundo tema, que no es menos importante, obviamente tiene otra característica que tiene que ver con el juicio contra Nicolás Maduro y Silvia Flores. Usted ha estado siguiendo el caso muy de cerca en los propios Estados Unidos. La audiencia propuesta o prevista para el pasado 30 de junio fue reprogramada para el 22 de julio. Estamos a poco más de 10 días de esta nueva audiencia contra Nicolás Maduro y Silvia Flores, acusados de narcoterrorismo y conspiración para exportar drogas. Mucho se debatió con respecto al financiamiento de la defensa. El gobierno venezolano, el juez aceptó que se utilizaran recursos del gobierno venezolano para hacer frente a la defensa de Flores y de Maduro. Pero ¿qué viene después? ¿Qué podemos esperar de esta audiencia? ¿Qué consecuencias o implicancias políticas y diplomáticas puede derivar de este juicio contra Nicolás Maduro, Azoka? Víctor, como tú bien lo apuntas, la próxima audiencia en el juicio contra Nicolás Maduro tiene fecha 22 de julio. 22 de julio. Es prácticamente, estamos casi que a unos 10 días, ¿no? Más o menos de esa audiencia, sí, que inicialmente... Exacto, inicialmente estaba prevista para el 30 de junio y luego fue prorrogada a solicitud tanto de la defensa como de la propia fiscalía que está acusando a Nicolás Maduro Moros. Todo parece indicar que la audiencia se va a celebrar ese día, el 22 de julio. Es importante aclararle a la gente que el juicio no ha comenzado. Estas son audiencias de estatus, se conocen como audiencias de estatus. Son audiencias convocadas por el tribunal para revisar mociones de la fiscalía, mociones de la defensa y para ir ultimando detalles que luego, posteriormente, permitan lo que sería propiamente el inicio del juicio formal contra Nicolás Maduro.
La defensa, por ejemplo, ha solicitado más tiempo porque han dicho que no han tenido tiempo suficiente para revisar toda la evidencia que presentó la fiscalía para acusar a Maduro. Y han dicho que requieren de más tiempo por la cantidad de elementos, la cantidad de documentos, de videos, de pruebas, de testimonios que la fiscalía tiene en la acusación contra Maduro. Y al mismo tiempo, la fiscalía también ha solicitado de alguna manera un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque la fiscalía también está tratando de incorporar nuevos testigos al juicio contra Maduro. Hay dos personas, por cierto, detenidas en Estados Unidos a quienes la fiscalía tiene mucho interés de incorporar como testigos en el juicio contra Maduro. El primero de ellos es Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como El Pollo, exdirector de inteligencia y contrainteligencia militar durante Hugo Chávez y también durante Maduro. Está detenido en Estados Unidos y él se ha ofrecido para colaborar en el juicio contra Maduro, y es muy probable, es casi un hecho, que la fiscalía lo presente como testigo contra Maduro. La otra persona detenida más recientemente es Alep Saab, el empresario de origen colombiano que ha sido señalado desde hace muchos años de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro. Saab fue detenido, fue deportado de Venezuela a Estados Unidos y está detenido en Miami, en Florida, pero la información que nos ha llegado también indica que la fiscalía tiene mucho interés en incorporar igualmente a Alep Saab como testigo contra Nicolás Maduro, de tal manera que este tiempo que ha ido pasando, ya han transcurrido 6 meses desde la captura de Maduro y su posterior traslado a territorio norteamericano. Este tiempo que ha pasado le sirve no solamente a la defensa, sino que también le sirve a la fiscalía para reforzar lo que va a ser la acusación. Así que lo que tenemos en puertas es una audiencia de estatus. De allí seguramente saldrán otras cosas. Probablemente antes de que concluya el año 2026 deberían ser convocadas al menos unas 2 y quizás hasta 3 audiencias de estatus nuevamente, para que probablemente comenzando, si todo queda bien, comenzando el año 2027 ya se pueda tener una fecha un poco más exacta de lo que pudiera ser el inicio del juicio contra Maduro. Pero en paralelo, atención con esto, han llegado 2 nuevas acusaciones contra Maduro en tribunales norteamericanos. Una acusación fue recibida en Florida contra Maduro y ayer una nueva acusación fue recibida contra Maduro en la misma Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo que significa que a la acusación que ya había contra él se suman 2 más, y es probable que en los próximos meses lleguen nuevas demandas y nuevas acusaciones contra Maduro, lo cual le va a complicar un poco más las cosas al dictador venezolano. En este contexto, profesor, también hay otros elementos que se suman al análisis y que me gustaría conocer su opinión, porque en esta misma causa hay personas que aparecen en el documento que siguen manteniendo un alto perfil dentro de este gobierno encargado en Venezuela. Me refiero a Diosdado Cabello, a la propia Delcy Rodríguez, al hijo de Nicolás Maduro Guerra. Y lo hemos visto también, así como hemos visto su nombre aparecer en el documento de acusación, lo hemos visto fotografiándose, dialogando, sonriéndose con el encargado de negocios en Caracas, con gente del Comando Sur, esas personas que tanto Diosdado como Nicolás Maduro y gran parte de quienes integran el gobierno encargado tildaban de imperialistas, de yanquis, de personas que eran no bienvenidas en Venezuela. ¿Qué podemos esperar con respecto a estas figuras en el transcurso de las próximas instancias de este juicio? Hay 4 personas más involucradas en la acusación que el gobierno de Estados Unidos hizo contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Y esas 4 personas que han sido o forman parte del expediente, de ellas hay 3
que están en Venezuela. Estaba también, por cierto, el niño Guerrero, que Estados Unidos anunció haberlo abatido al sur del estado Bolívar. Pero como tú bien lo mencionabas, hay otras personas que residen actualmente en Venezuela y esa acusación todavía está vigente por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las recompensas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está ofreciendo por muchas de esas personas también están vigentes, lo que significa que esas personas siguen teniendo cuentas pendientes con la justicia norteamericana. El hecho de que se produzca alguna reunión, algún encuentro fortuito, una fotografía entre un representante de Estados Unidos y algunos de estos personajes que están siendo activamente buscados por las autoridades norteamericanas, no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estos encuentros se han producido a propósito de la tragedia que sacudió a Venezuela a raíz de los 2 terremotos del 24 de junio. Y obviamente, de alguna manera, la prioridad tanto para el régimen venezolano como para el gobierno de Estados Unidos en este momento es buscar la forma de solventar, de ayudar en lo que está ocurriendo en La Guaira, en Vargas, de lo que está ocurriendo en Caracas, lo que está ocurriendo en San Felipe, estado Yaracuy, o en Tucacas, en Falcón, o en Turmero, allá en Maracay, estado Aragua. Es decir, hay una preocupación tanto por parte del gobierno de Estados Unidos y de otros actores por ayudar a los damnificados, a los heridos. Pareciera que en este momento la prioridad es medicinas, asistencia médica, hospitales de campaña, médicos, enfermeros, buscar heridos, remover escombros, resolver el tema de dónde se entierran las 4.000 y tantas víctimas que produjo el terremoto, cómo se evita una crisis sanitaria, una crisis de salud allí mismo en el estado Vargas. Entonces, esa es ciertamente la prioridad en este momento, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que Estados Unidos haya dejado de perseguir o haya dejado de acusar a las personas que aparecen involucradas en el mismo expediente en el que está Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Profesora, antes de entrar a mi última pregunta, en la jornada de hoy quisiera dar el pase a algunos de los comentarios que están llegando a nuestro buzón de mensajes de la transmisión en vivo que estamos teniendo a través del canal de Píldoras Digitales. Julita dice: gracias por tanto, abrazo desde Barinas, en Venezuela. Alida comenta, se lo ponemos en pantalla: ¿y cuándo enjuician a Trump que nos colonizó? Dice Alida. María José, aquí demos un segundito. Buenas tardes, Dios mío, nuestra Venezuela está muy mal en todos los aspectos. Dios nos bendiga a todos. Ñurka nos dice: excelente invitado, saludos desde Uruguay. José Antonio Villarreal, saludos desde Caracas, Venezuela. Saludos también así a toda la población caraqueña. Francisco, buenas tardes, señora Zócar, por fin Maduro es colombiano. Saludos desde Colombia, Bogotá, un venezolano merideño, dice Francisco. Agradecemos muchísimo a todos quienes están comentando los diferentes aspectos de esta entrevista y algunos aspectos que tienen que ver con otros asuntos que analizaremos en otro momento, si nuestro invitado lo tiene a bien aceptar nuestra invitación nuevamente. Por último, de mi parte, profesora Zócar, hablamos del terremoto, hablamos de la Venezuela antes, durante y después del terremoto, del juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores, de los otros involucrados. La pregunta que me surge, y no puedo dejar de hacerla para conocer su opinión, es: ¿cuáles son, bajo estas circunstancias, los desafíos que enfrenta la transición en Venezuela, la transición política que también pasó a un segundo plano bajo toda esta cantidad de situaciones tan críticas que vive el país? ¿Cómo influye en la transición hacia la democracia el juicio a Nicolás Maduro, las acusaciones, el gobierno encargado, el terremoto, la crisis previa, durante y posterior a este sismo que ha conmovido a Venezuela, pero que tiene en vilo a toda América Latina, profesor? Víctor, ciertamente, inevitablemente, la transición sufre un retraso con todo lo que ha ocurrido. Y no es para menos. La tragedia ocurrida en Vargas, Caracas,
Falcón, Yaracuy, Aragua, por solamente nombrar 5 estados, 5 zonas de Venezuela, requiere toda nuestra atención. Los damnificados requieren toda nuestra solidaridad. Los heridos requieren nuestra atención. Las familias que desafortunadamente perdieron a sus seres queridos requieren nuestra atención, nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestro consuelo con ellos, porque de alguna manera el país todo está en duelo. Todo el país está en duelo. Estamos en modo duelo, porque a todos nos duele lo que ha ocurrido. Le duele mucho más a quienes perdieron seres queridos, pero también nos duele a quienes seguimos teniendo a Venezuela en nuestras mentes, en nuestros corazones. Todos tenemos familia en Venezuela. Algunos perdieron esa familia, otros, gracias a Dios, tenemos todavía nuestras familias con vida en Venezuela. Pero a todos nos duele Venezuela y entendemos que el momento y la gravedad de lo que ocurrió el 24 de junio, pues requiere muchísima atención, requiere que todos los esfuerzos humanos, políticos, sociales, económicos, estén dirigidos de alguna manera a eso, a buscarle solución a las personas que resultaron heridas, a las personas que resultaron damnificadas. Hay centenares de personas que a esta hora están viviendo en refugios, están dentro de una carpa, están a orilla de la playa o están en una plaza pública o están viviendo arrimados en algún lugar de la casa de una familia amiga o alguien que les prestó para que fueran a vivir. Es decir, la situación ciertamente es compleja. Por tanto, inevitablemente uno tiene que entender que el momento de avanzar sobre la transición política y la transición electoral y la transición democrática en Venezuela necesariamente tiene que sufrir una pausa, un retroceso o un retraso y una prórroga. Eso es perfectamente comprensible. Así que yo diría que los venezolanos tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones, mantenernos firmes en cuanto a la hoja de ruta que se ha trazado. El gobierno de Estados Unidos ha hablado de 3 fases. La primera fase que ellos llaman estabilización. Yo soy de quienes creen que todavía la fase de estabilización no ha concluido. Luego hablaron de la fase de reconstrucción. Pues bien, a raíz de lo ocurrido en La Guaira, esta fase de reconstrucción va a tardar un poco más. Entonces, si no ha terminado la fase de estabilización y no ha terminado la fase de reconstrucción, va a ser mucho más difícil llegar a la tercera fase, que es la fase de la transición política, democrática y electoral, sobre todo, que es la que estamos buscando los venezolanos. Así que, entendiendo esto, yo diría que tenemos que prepararnos para que sea el año 2027, el año en el que probablemente van a venir esos cambios, esas transformaciones en lo político, en lo electoral, para que podamos entonces sí pensar en una elección presidencial, en una elección de Asamblea Nacional que nos dé un nuevo gobierno, un gobierno electo por el pueblo y que nos dé una nueva asamblea, una asamblea también electa por el pueblo. Mientras tanto, estamos como en una suerte de limbo jurídico en manos de un interinato que va a mantenerse en el poder de manera ilegal, de manera inconstitucional. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Constitución, artículo 233 y artículo 234, los tiempos del interinato también se acabaron. El tiempo máximo que de acuerdo con la Constitución podía permanecer el interinato era de 180 días, 6 meses. Esos 180 días, esos 6 meses se cumplieron el 5 de julio y sin embargo ellos siguen allí. De tal manera que tendremos que tolerar un interinato que sabemos es ilegal, que sabemos que es inconstitucional, pero seguramente tendremos que hacerlo porque comprendemos la situación, la emergencia y las gravísimas dificultades que debe enfrentar Venezuela en este momento. Sobre el filo del tiempo que le habíamos propuesto dialogar, profesora Zócar, llega la pregunta de Ilcia, tengo entendido que es Ilcia, no veo bien, Torribilla, dice: buenas tardes desde nuestra Venezuela, ¿qué opinión le merece el invitado una junta de transición? Gracias.
He escuchado hablar del tema Junta de Transición, he escuchado el rumor, he escuchado y he leído incluso lo que han publicado algunos actores políticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, y me atrevería a decir que no veo, al menos en los planes del gobierno de Estados Unidos, una junta de transición. No lo veo en este momento. Yo le estoy tomando una fotografía a Venezuela en este momento, en julio del año 2026. Esa foto de la junta de transición no la veo, lo cual no significa que eso no pueda ser evaluado y decidido posteriormente por el gobierno de Estados Unidos. Pero recordemos que todo lo que pueda ocurrir en Venezuela, políticamente hablando, a partir de este momento, como ha sido en estos primeros 6 meses del año 2026, la opinión del gobierno de Estados Unidos tiene mucho peso y cuenta mucho. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿le conviene o no le conviene a Venezuela? Pero también le conviene o no le conviene al gobierno de Estados Unidos, que es el que está tutelando este proceso de transición, la existencia de un gobierno de transición en nuestro país. Y de esa pregunta y de la respuesta que cada uno de nosotros tenga, pues cada quien podrá formarse y sacar su propia conclusión. ¿Tutela o protectorado, profesor? Yo lo veo más como un tutelaje, un tutelaje. No hemos llegado todavía a ser un protectorado. Hay algunas voces en Estados Unidos que ya hablan de protectorado, así como hablan de Estado 51, o como pudieran hablar de Estado libre asociado, como Puerto Rico. Pero ese sería tema para otro programa porque es un tema bastante largo para analizar. Sin duda, sin duda. Profesor Gustavo Azócar Alcalá, en nombre mío y de todo el equipo de Píldoras Digitales y todos quienes nos han acompañado en la jornada de hoy, le agradecemos muchísimo su amabilidad, su gentileza y su tiempo por acompañarnos en la jornada de hoy y compartir sus reflexiones, análisis e informaciones con respecto a los temas que abordamos en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por la invitación y aquí siempre estaremos a la orden para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que vieron el programa y gracias por sus comentarios. Que pase bien, un gran abrazo. Gracias. Hemos dialogado con el profesor, escritor, analista venezolano, hoy en el exilio, Gustavo Azócar, analizando por lo menos 3 aspectos medulares, centrales de la realidad venezolana de hoy. El tema de la transición hacia la democracia, el tema del juicio a Nicolás Maduro o contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, y también obviamente el manejo de esta crisis humanitaria producto del terremoto del pasado 24 de junio. Ayer mismo, viernes 10 de julio, tuvimos una información con respecto a nuevas réplicas que prácticamente se pueden considerar como nuevos terremotos en Caracas de 3.91 de ellos. Ustedes seguramente lo habrán visto en redes sociales y en medios de comunicación que estuvieron haciendo la cobertura de estos hechos. Un juicio a Nicolás Maduro que tiene nueva fecha, 22 de julio, miércoles 22 de julio. Allí Maduro y Flores van a estar frente a frente al juez Alvin Hellenstein para dar continuidad a estas etapas del juicio que se encuentra en su momento de preparación y revisión de pruebas, como bien lo decía nuestro invitado en la jornada de hoy. Con relación a las cifras, 4.118 personas fallecidas es lo que nota o denota la información oficial, como siempre, entre comillas, propuesta por el gobierno encargado de Venezuela. 16.740 heridos a la fecha de hoy, que estamos en vivo, 11 de julio. 17.907 desplazados en 89 campamentos instalados en diferentes zonas de Venezuela, fundamentalmente en el área de Caracas y sus alrededores, en los estados donde estuvieron la mayor crisis o impactación de estos sismos.
856 edificios afectados y 190 colapsados, 1.171 réplicas. Son algunos de los números que se manejan, algunas de las cifras que se han dado a conocer. Como siempre y como todo tiene que ver con esta información oficial, lo ponemos entre comillas porque obviamente hay mucha diferencia entre lo que estiman los organismos internacionales especializados en la materia y lo que dice el gobierno encargado de Venezuela, que como ustedes bien saben, no genera confianza a muchísima población dentro de Venezuela y a muchísima población, instituciones y organizaciones a nivel internacional. Como siempre, será bienvenido todos los comentarios al respecto. Nosotros nos estaremos reencontrando, como le decíamos hace unos minutos, el próximo lunes para dialogar con el abogado y jurista Miguel Ángel Martín para empezar a discernir cuáles podrían ser las responsabilidades civiles, penales, administrativas en lo que tiene que ver con esta circunstancia del terremoto y las anteriores crisis que vivía ya Venezuela previo al sismo del pasado 24 de junio. Si me permiten, voy a sacar los lentes para poder ver un comentario que llega en estos momentos. Dice así: si María Corina y Edmundo González ganaron las elecciones porque ellos no deberían estar después del tutelaje de Delcy Rodríguez y fuese un gobierno de transición y elecciones, dice Francisco Gutiérrez. Obviamente, como lo decía nuestro invitado, el proceso del análisis de la transición política que vive Venezuela, obviamente que la pregunta sería mucho mejor contestada por nuestro invitado, pero no solamente se pone en pausa, yo considero que determina en forma superlativa la transición democrática, cómo se posicionen los diferentes actores políticos, institucionales y de las organizaciones de la sociedad civil frente a esta catástrofe. Cómo aborden la situación va a ser determinante para que efectivamente esta transición pueda llegar a buen puerto. No hablamos de hasta el final, porque en política no existe final, todo es una transición hacia una nueva evolución de la organización social, política, institucional y social económica que viven los pueblos. Por tanto, la forma en que se aborde la atención a las crisis, a las víctimas, a la reconstrucción, al manejo de los fondos que sin lugar a dudas van a empezar a llegar porque son necesarios los fondos para la reconstrucción edilicia. Hay otra reconstrucción que va mucho más profunda, que tiene que ver con la confianza, con la institución, con lo que son los factores que determinan estas circunstancias que impactan y que están impactando sobre la realidad venezolana, no solamente desde el punto de vista de la crisis. Nos dice también otro usuario: el pueblo tiene la última palabra, pero quien controle las armas tiene la primera. Mientras exista esa diferencia, no llegaremos a donde necesitamos. Miguel Enrique Herrera dice: ¿qué será lo que va a decir Maduro? ¿Será que espera a algún compañero de celda colombiano? Bueno, obviamente que lo que diga Nicolás Maduro en el juicio va a ser determinante para la prosecución y la profundidad de la condena que le espera en Estados Unidos. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Muchas voces han criticado a este juicio. Algunos lo tildan de sumamente limitado y bajo los intereses estrictos de lo que son los intereses de Estados Unidos, que tiene que ver con el narcoterrorismo, la llegada de droga a suelo norteamericano, y muchos se cuestionan, bueno, ¿para cuándo el juicio con relación a la violación de los derechos humanos? ¿Para cuándo el manejo y la atención de los crímenes de lesa humanidad
por los cuales se le sigue investigación a el régimen de Nicolás Maduro en las cortes internacionales, de la Corte Penal Internacional. Eso está corriendo por otro carril, obviamente con las velocidades que no son las que el pueblo venezolano y la comunidad internacional desearían, pero entendemos que eso es así. La lentitud en los procesos internacionales y los diferentes obstáculos que se han observado a lo largo del proceso en la Corte Penal Internacional, con la objeción de Karim Khan frente a la Corte y su remoción, también ha jugado en contra de la celeridad de estos procesos, que obviamente no van a ser juzgados en esta Corte del Distrito Sur de Estados Unidos, que va por otro carril, que juzga otras instancias y otros crímenes por los cuales se lo acusa a Nicolás Maduro, que obviamente va a tener que demostrar primero su nacionalidad y segundo que efectivamente ganó las elecciones para que pueda ser eximido del juicio por ser un jefe de Estado. Al no serlo, al no poder comprobarlo, obviamente se va a tener que seguir enfrentando a la justicia norteamericana y demostrar que efectivamente no es responsable ni él, ni Silvia Flores, ni Delcy Rodríguez, ni Jorge Rodríguez, ni Diosdado Cabello, ni nadie quien figura en ese documento son responsables por los crímenes por los cuales se le acusa. De aquí a allá vamos a seguir muy atentos y les invitamos a que nos acompañen en este seguimiento que desde Es la Hora de Hablar, desde Píldoras Digitales, vamos a seguir haciendo sobre estos y otros temas que impactan sobre la realidad venezolana, sobre la realidad latinoamericana y sobre la realidad internacional de esta época que nos llama a estar tan atentos a estas realidades tan cambiantes. Yo soy Víctor Rodríguez, esto es La Hora de Hablar, nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen bien.